En esta clase vamos a ver la segunda parte de sistemas abiertos, en particular la aplicación del primer principio y segundo principios de la termodinámica a los equipos más comúnmente usados en ingeniería. Vamos a empezar describiendo equipos con potencia. En primer lugar vamos a hablar de las turbinas. Las turbinas son dispositivos que aprovechan la energía de los fluidos para convertirla en trabajo útil a través de ejes rotatorios. Acá tenemos en las dos imágenes de arriba son turbinas, ¿sí? Acá se ven las componentes internas y esta imagen corresponde a las turbinas de Atucha 2. Por otro lado, tenemos a los equipos que utilizan una potencia suministrada en forma externa para aumentar la energía de los fluidos. Y dentro de esto vamos a ver a las bombas, que son las que trabajan con líquidos o con fluidos incompresibles, y a los compresores. Los compresores trabajan con gases o vapores y muchas veces también los van a poder encontrar en algunos libros dentro de la categoría de bombas, porque por bombas nos vamos a referir justamente a estos dispositivos que utilizan una potencia para aportarle trabajo y aumentarle la energía a los fluidos. Acá lo que les dejo es un esquema de una bomba centrífuga axial, de flujo axial, con la cañería de succión y la cañería de descarga, y acá por otro lado un ejemplo de un banco de bombas en paralelo. El análisis en profundidad de bombas y compresores los van a ver en la materia de operaciones unitarias, y ahora lo que vamos a hacer es plantear los balances del primer y segundo principio de la termodinámica aplicados a estos equipos. Empezamos analizando el caso de las turbinas. Las vamos a representar de esta manera, con una única corriente de entrada, una única corriente de salida, e indicando además que lo que se obtiene de este proceso es potencia, que es justamente el objetivo del proceso. Para todos los equipos que vayamos a plantear en sistemas abiertos, lo que vamos a hacer es plantear el primer principio, el segundo principio y el balance de exergía en forma completa, y vamos a ir haciendo las simplificaciones pertinentes. Para el caso de la turbina, fíjense que ya planteo el primer principio de la termodinámica con el caudal másico como factor común, porque sé que opera con una única corriente de entrada y salida, y que como estamos trabajando en estado estacionario, ese caudal másico se va a mantener constante en el proceso. La primera simplificación que vamos a plantear para las turbinas en general va a ser que van a estar aisladas térmicamente. Por lo tanto, el término del calor, tanto en el balance de energía como en el balance entrópico y en el balance de exergía, se anularían, ¿sí? Esto es porque lo que estamos buscando a través de la utilización de la turbina es aprovechar toda la energía que trae el fluido y convertirla en potencia. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es que nada de esa energía se convierta en trabajo. Por lo tanto, para lograr esto, lo que se hace en la práctica es aislar térmicamente a las turbinas. Entonces, como una primera aproximación general, planteamos que la turbina será diabática, a no ser que nos digan lo contrario. Desde ya que pueden existir y existen pequeñas pérdidas de calor hacia los alrededores. En caso de que tengamos esa información, dejaremos el término del calor incluido en la ecuación, como les planteo en estas tres primeras ecuaciones. Caso contrario, vamos a asumir que la turbina está lo suficientemente bien aislada térmicamente como para poder despreciar el término de calor. Segunda simplificación general, vamos a hablar ahora de lo que es una turbina de vapor, pero sepan que no es la única prestación que vamos a poder obtener para las turbinas. Justamente una turbina hidráulica lo que va a ser aprovechar la energía potencial y cinética del fluido para convertirlas en potencia. En el caso de las turbinas de vapor, que van a ser las que más vamos a utilizar nosotros, pero no es excluyente, no quiere decir que sean las únicas, las turbinas de vapor, lo que se aprovecha, la energía que trae el fluido que nosotros vamos a aprovechar, va a ser justamente la entalpía, la energía que está relacionada con la entalpía, y va a ser justamente el salto entálpico del fluido el que vamos a estar transformando en potencia. Por lo tanto, vamos a estar utilizando en general vapores a altas presiones y altas temperaturas, y vamos a estar, que van a estar identificados con una determinada entalpía para esas condiciones, y vamos a llevar a ese fluido a entalpías inferiores, aprovechando entonces el salto entálpico para transformarlo en potencia. Planteando esto y para el balance de entropía,
Planteando entonces la simplificación general de que nuestra turbina será diabática, el balance de entropía nos quedará de esta manera, en donde las entropías iniciales y finales quedarán definidas justamente por las condiciones de entrada a nuestro proceso y las condiciones de salida. El balance de exergía, en este caso de que estemos operando con vapor y con una turbina diabática, nos quedará de esta manera. Fíjense que entonces acá lo que vamos a poder apreciar en el término de la potencia útil óptima es que va a estar formado por potencia útil y potencia perdida. Esto otra vez lo que nos va a estar dando la información es que todo lo que hayamos perdido a través de irreversibilidades va a ser energía que no pudimos transformar en potencia útil, ¿sí? A nosotros nos va a convenir siempre llevar este término, reducir este término lo más posible hacia cero, con tal de no perder parte de esa energía como irreversibilidades y poder aprovechar toda la energía como trabajo útil. Para el caso de compresores los vamos a representar de esta manera, fíjense que es el diagrama anterior pero invertido. Vamos a representarlos con una única entrada de caudal másico y una única salida, y ahora lo que vamos a indicar es que la potencia es algo que suministramos desde los alrededores hacia nuestro sistema. Recuerden que con las líneas punteadas en color rojo, lo que estoy delimitando es el volumen de control. Por lo tanto, los balances de masa, energía, entropía y exergía que hagamos los vamos a estar haciendo a través de nuestro volumen de control. Vamos a considerar todo lo que entra y sale del volumen de control. En este caso entonces planteamos nuevamente balance de energía, balance de entropía y balance de exergía, considerando que la única masa que entra y sale del volumen de control es este M punto, que se mantendrá constante por estar operando en estado estacionario, y planteamos el balance completo considerando que lo que puede entrar y salir a través de esas fronteras del volumen de control es el flujo de calor y la potencia. Nuevamente, para los compresores vamos a hacer el mismo razonamiento que hicimos para las turbinas. Vamos a tratar de aislarlos térmicamente lo más posible. Entonces, a no ser que nos digan lo contrario, que nos digan que existieron pérdidas de energía o de calor, en forma de calor hacia los alrededores, vamos a considerar que los compresores trabajan en forma diabática. ¿Por qué vamos a hacer esta simplificación? Básicamente porque lo que buscamos en un compresor es aumentarle la energía a nuestro sistema a través de aumentarle la presión. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es que toda la potencia suministrada, que de alguna manera es potencia que estamos pagando, no se pierda en forma de calor hacia los alrededores, sino que nuestro fluido la aproveche para aumentar su energía. Como les dije, el objetivo principal de un compresor es aumentarle la presión a un fluido y recuerden que los compresores trabajan con gases o vapores. Entonces, dadas todas estas simplificaciones generales, vamos a llegar a la siguiente ecuación general para el balance de energía de un compresor que nos vincula a la potencia a suministrar directamente con el salto entálpico que buscamos. En los puntos H1 y H2 van a estar determinados justamente por las condiciones de nuestro fluido a la entrada al volumen de control y las condiciones de nuestro fluido a la salida del volumen de control. ¿Cómo vamos a identificar estos H1 y H2? Si estamos trabajando con vapores, simplemente entrando en tablas, los vamos a poder ubicar y poder determinar cuáles son estos valores, tanto para entalpía como para entropía, que van a ser básicamente las variables que vamos a estar utilizando en sistemas abiertos. Sepan que también podemos trabajar con compresores, también con turbinas, con gases ideales, y lo vamos a ver ahora en unas diapositivas siguientes. De manera similar a lo que obteníamos para el caso de la turbina, para un compresor adiabático el balance de exergía queda expresado de esta manera. Fíjense que lo que tenemos acá con estos dos términos es la variación de exergía asociada al sistema abierto y que como tal, como función de estado, va a estar determinada únicamente por las condiciones de nuestro fluido al ingreso a nuestro volumen de control y a la salida del volumen de control. Por lo tanto, dado que esta magnitud se mantendría fija entre dos estados, todo lo que sean pérdidas por irreversibilidades que se traduce en un aumento de entropía y por lo tanto se traduce en un aumento de la potencia perdida, nos va a estar generando una necesidad de aumentar la potencia suministrada a nuestro compresor para poder solventar estas pérdidas por irreversibilidades. ¿Qué pasa en el caso de las bombas?
En primer lugar, a las bombas las vamos a poder representar de esta manera, también con un único caudal de entrada y un único caudal de salida, a los que vamos a vincular con la cañería de succión y la cañería de descarga del dispositivo. Vamos a estar indicando también que los dispositivos son alimentados por una potencia. Recuerden que cuando la potencia se suministra desde el exterior hacia el volumen de control, nos va a quedar con signo negativo. Entonces, lo que hacemos es plantear otra vez el balance de energía, de entropía y de exergía para el caso general y empezamos a analizar cada uno de los términos a ver cuáles podemos simplificar o considerar que son despreciables frente a otros. En el caso de las bombas, entonces lo primero que hacemos es sacar como factor común al caudal másico, que se mantendrá constante a lo largo de nuestro proceso por estar operando en estado estacionario. Como simplificaciones generales para las bombas, vamos a suponer en primer lugar que van a estar aisladas térmicamente, justamente porque otra vez lo que buscamos es aprovechar toda la potencia suministrada en forma externa para transformarla en energía propia del fluido. En general, las bombas las vamos a utilizar para aumentar la presión del fluido o para aumentar la altura entre la succión y la descarga, con lo cual su energía potencial. Sin embargo, va a estar también involucrada la energía cinética, va a haber cambios de temperatura probablemente asociados y es por eso que les dejo toda la expresión sin simplificar ningún término para que podamos analizar en cada caso cuáles son las simplificaciones pertinentes. Fíjense que otra simplificación que les di es asumir que nuestro fluido se comporta como un fluido incompresible. Por lo tanto, reemplacé al término de delta H por la ecuación correspondiente de la variación de entalpía para un fluido incompresible. De esta manera tenemos la ecuación general para el balance de energía de una bomba, considerando que está aislada térmicamente. Entonces, después lo que resta es analizar término por término y analizar también cuál es el objetivo para el cual estamos utilizando una bomba. Entonces, pensemos, por ejemplo, si el objetivo por el cual nosotros estamos utilizando la bomba es elevar un fluido, por lo tanto, elevar su energía potencial. En ese caso, lo que vamos a buscar va a ser minimizar todos estos términos que tenemos acá para poder aprovechar toda la potencia que fue suministrada en forma externa en forma de energía potencial, ¿sí? Recuerden que al estar operando con fluidos incompresibles, vale acá la deducción que hicimos en la clase pasada, que decía que a igual diámetro de entrada y salida al volumen de control, las velocidades, trabajando con fluidos incompresibles, se mantenían constantes. Por lo tanto, acá ya tienen una simplificación muy fácil de identificar. En caso de que ustedes tengan la certeza de que el diámetro de succión y descarga de la bomba son iguales, la energía cinética directamente la podemos tachar, ¿sí? Valdría cero la variación. En caso de que no tengamos esa información disponible, en general podemos suponer que la contribución de la energía cinética es despreciable frente a la contribución de los otros dos tipos de energía, que son la variación de la entalpía o la variación de la energía potencial, dependiendo cuál de los dos casos estemos buscando con el empleo de nuestra bomba. Pero en caso que ustedes cuenten con el diámetro de succión y descarga de la bomba, no desprecien este término porque tienen todos los datos para poder calcularlo. En ese caso, por más que sea pequeño en relación a los otros términos, deberán incluirlo igual. Si analizamos el balance de entropía para una bomba que opera con un fluido incompresible, nosotros ya sabemos que la ecuación va a estar directamente vinculada con el salto térmico involucrado entre la entrada y la descarga de la bomba. Sabemos que esta ecuación va a ser igual a cero en el caso de que estemos trabajando en forma isentrópica, por lo tanto se cancelaría este primer término. Si bien sabemos que en los procesos reales esto no va a ser cero, lo que vamos a buscar siempre va a ser disminuir todo lo posible este término porque es, digamos, una contribución indeseable. Nosotros lo que vamos a buscar es que la potencia suministrada se traduzca o bien en un aumento de la altura del fluido o bien principalmente en un aumento de la presión o en una combinación de ambos, ¿sí? El término de salto térmico justamente nos va a estar quitando parte de esa disponibilidad de energía y va a ser lo que se traduce en el aumento de entropía asociado a nuestro proceso o en la potencia perdida que vemos acá también en el análisis exergético del proceso.
Vamos a definir a la salida isoentrópica y a la eficiencia isoentrópica, que son términos que van a tener sentido cuando estamos operando con equipos con potencia, ya sea entonces bombas, turbinas o compresores. Vamos a definir a la salida isentrópica de un equipo con potencia como a la salida que tiene la misma entropía que tenía la entrada a nuestro dispositivo y que se encuentra a la misma presión que la presión de salida real de nuestro equipo. Por lo tanto, vamos a decir que la entropía 2 o entropía de salida del equipo isoentrópico, que lo voy a denotar con esta S arriba, va a ser igual a la entropía de la entrada y que la presión de salida del equipo isentrópico va a ser igual a la presión de salida del equipo real. Otra cosa que vamos a definir entonces va a ser, a partir de esto, la eficiencia isentrópica la van a encontrar también como eficiencia adiabática o rendimiento adiabático. Estamos hablando siempre de lo mismo, recuerden que nosotros analizamos los casos isentrópicos para las turbinas, las bombas y los compresores como un comportamiento ideal que lo basamos también en que exista un aislamiento adiabático del dispositivo. Entonces, a la eficiencia diabática o isentrópica la vamos a mencionar y vamos a utilizar este término para referirnos a ella, y lo que va a hacer este término va a ser vincular la potencia real con la potencia involucrada si el proceso hubiese transcurrido en forma isentrópica. Recuerden que son dos salidas diferentes. La del equipo real va a ser nuestra salida real y la salida isentrópica es un punto teórico que suponemos y planteamos entonces a una entropía igual a la entropía de entrada y a una presión igual a la presión real de salida, pero que nada tiene que ver con nuestro proceso real, ¿sí? Es un punto que vamos a definir para poder comprobar o analizar a ver qué tan lejos de esa salida idealizada nos encontramos. Las turbinas son dispositivos a partir de los cuales obtenemos potencia. Entonces, como regla para recordar cuál es el orden en el cual hay que vincular la potencia real y la potencia isentrópica, pensemos lo siguiente. Si de la turbina lo que hacemos es obtener potencia, vamos a obtener la máxima cantidad de potencia si nuestro equipo funcionara en forma reversible. Por lo tanto, la potencia isentrópica de una turbina siempre va a ser mayor que la potencia que obtuvimos con un equipo real. De esta manera planteamos un cociente que nos vincula entonces estas dos potencias, logrando que el rendimiento sea menor o igual a 1. Igual a 1 será en el caso de que nuestro proceso haya sido efectivamente reversible. Y vamos a ver cómo eh, visualizar esta entrada y salida isentrópica en un diagrama TS. Fíjense que lo que les muestro acá es con el punto 1 una entrada posible a una turbina. Recuerden que las turbinas van a trabajar en la fase vapor, más que nada, y una salida real que la llamo punto 2 y una salida isentrópica que la llamo 2S. Entonces, la salida real va a estar dada por las condiciones reales de presión y temperatura a la salida de nuestro volumen de control, y la salida isentrópica, fíjense que lo que hago simplemente es proyectar la línea isentrópica hasta intersectar con la línea con la isobara que se corresponde con la presión de salida de nuestro equipo real, ¿sí? Entonces, buscamos proyectar la línea isentrópica de nuestro equipo hacia abajo hasta tocar la isobara correspondiente a la salida de nuestro equipo real. De esa manera vamos a poder ver hacia abajo las entropías de entrada y salida isentrópica y la entropía de salida del equipo real. Vamos a poder encontrar las temperaturas, por supuesto que acá encontrarán la temperatura de entrada y la entalpía de entrada de este lado. Tanto para el proceso isentrópico como para el proceso real, las entradas se corresponden, ¿sí? Y ahora viene la diferencia entre la salida real y la salida isentrópica. Fíjense que la salida isentrópica se encuentra a una temperatura menor y por lo tanto una entalpía menor que la salida real. Esto es porque en el caso isentrópico pudimos aprovechar mucho mejor la entalpía que originalmente traía nuestro fluido. Recuerden que cuando planteen los deltas, estos deltas van a ser menores que cero, por lo tanto, cuando hablamos de mayor aprovechamiento, estamos hablando en términos absolutos, ¿sí? Hay un mayor salto entálpico para el proceso isentrópico que para el proceso real.
para el proceso isentrópico, pudimos aprovechar un salto entálpico, mucho mayor al salto entálpico asociado al proceso real. Otra cosa que cabe mencionar en esta diapositiva es que las salidas reales de las turbinas, que vamos a considerar en general siempre adiabáticas, van a tener que encontrarse siempre hacia la derecha de la línea vertical correspondiente a la entrada. Esto visto en términos del diagrama TS, en realidad lo que estoy queriendo decir es que la salida real siempre se va a encontrar hacia valores de entropía mayores que la entropía de entrada. Recuerden que esto surge de plantear el balance de entropía para este equipo, considerando que la turbina es adiabática. Entonces, la salida real siempre va a estar hacia valores de entropía mayores que la salida isentrópica. Antes de analizar este segundo diagrama, vale la pena mencionar que la presencia de gotas de líquido en una turbina, en la salida de una turbina, pueden generar daños en los álabes de la misma. Por lo tanto, vamos a buscar y vamos a imponer como un límite operacional un título mayor o igual a 0,9 para la salida de las turbinas de vapor, evitando de esta manera una presencia mayor de gotas de líquido que dañen a las posibles partes internas de nuestro dispositivo. Entonces, dicho esto, vamos a analizar este segundo ejemplo que les muestro acá, en el cual tenemos entonces, como en el caso anterior, una entrada definida y una salida que se encuentra a una determinada presión y temperatura, y que hacia abajo leeremos la entropía, ¿sí? Y hacia la derecha la entalpía. Fíjense que para encontrar la salida isentrópica relacionada con esta turbina, lo que vamos a hacer es otra vez extrapolar la línea isentrópica de la entrada hacia toparnos con la misma presión correspondiente a la presión de salida. En este caso se los marco acá. Recuerden que las isobaras, cuando llegan a la campana, toman la misma forma que las isotermas. Esto es porque las transiciones de fase se dan a presión y a temperatura constante. Por lo tanto, esta isobara, que corresponde a la presión de salida de la turbina real, al entrar adentro de la campana, toma esta forma horizontal y paralela también a la temperatura, con lo cual la salida isentrópica la voy a ubicar intersectando la entropía de la entrada y la presión de la salida, que en este caso la podré leer tanto acá como del otro lado, que yo en este caso lo corté el gráfico para que resulte más simple verlo. ¿Qué es lo que les quiero mostrar acá? En primer lugar, que pueden encontrar salidas de la turbina dentro de la campana. Como ya dijimos, vamos a imponer un límite operacional de 0,9 para el título, pero que también, si bien la salida real puede caer adentro de la campana y la salida isentrópica, por lo tanto, caer aún más adentro de la campana, también puede pasar este ejemplo que les muestro acá, que la salida real esté afuera de la campana y la salida isentrópica esté adentro de la campana. Una cosa que mencionar acá es, otra vez, la salida real siempre va a estar hacia valores de mayor entropía con respecto a la salida isentrópica. Por lo tanto, en este caso, estas irreversibilidades nos van a estar de alguna manera ayudando con esto de evitar un título bajo a la salida de la turbina. Recuerden que siempre entonces si las dos salidas nos caen adentro de la campana, siempre la salida real va a tener un título mayor que la salida isentrópica. En este caso, les muestro un caso en el cual la salida real está a una temperatura un poco mayor que la salida isentrópica y la salida isentrópica se encuentra dentro de la región líquido-vapor. Para el caso de los compresores, el planteo de la eficiencia isentrópica nos va a quedar de forma inversa a lo que planteamos para la turbina, dado que los compresores necesitan el suministro de potencia para poder operar. Entonces, para que esta relación entre potencia isentrópica y potencia real nos dé menor o igual a 1, vamos a tener que hacer un cociente entre la potencia que hubiésemos tenido que suministrar a nuestro equipo en caso de que nuestro equipo funcione en forma ideal, con respecto a la potencia que tuvimos que suministrar para el funcionamiento real de nuestro equipo. Sabemos nosotros que la potencia a suministrar para un equipo ideal va a ser siempre menor que la potencia a suministrar para un equipo que además tiene asociadas irreversibilidades. Esta regla memotécnica es lo que nos va a dar entonces el sentido para plantear la eficiencia isentrópica para equipos que necesitan
el suministro de potencia, como son los compresores y las bombas. Recuerden entonces que en este caso lo vamos a plantear de esta manera. ¿Qué pasa si representamos entonces la salida isentrópica para un compresor en un diagrama TS? En este caso vamos a partir de una entrada definida hacia una dada temperatura, una dada entalpía, una dada entropía. Vamos a encontrar proyectando la línea de isoentropía hasta intersectarnos con la isobara de la salida real. De esa manera vamos a ubicar la salida isoentrópica, en este caso del compresor. Y hacia la derecha, siempre hacia valores de mayor entropía que la salida isoentrópica, vamos a encontrar la salida real, que estará entonces a una dada presión, probablemente predefinida, y a una dada temperatura, ¿sí? Entonces leemos de este lado la temperatura, de este lado la entalpía otra vez, y lo que va a pasar en este ejemplo de un compresor es que la salida isoentrópica, en este caso, va a estar a una temperatura menor y a una entalpía menor que la salida real. Esto es porque tuvimos que suministrarle mayor potencia para alcanzar el objetivo deseado, que en nuestro caso era aumentar la presión a la salida de nuestro proceso. Entonces el salto entálpico involucrado en nuestro proceso real es mayor que el salto entálpico involucrado para obtener la misma presión final para un proceso ideal. Bueno, yo les acabo de mostrar el ejemplo de salidas isoentrópicas de turbinas y de compresores cuando operaban con vapores, ¿sí? Lo pudimos ver en el diagrama TS cerca de la campana y relacionarlo también con todas las propiedades que podemos encontrar a través de ese diagrama. ¿Qué pasa si nos plantean que nuestra turbina o nuestro compresor está operando con un fluido que puede ser considerado un gas ideal? En ese caso, planteamos el balance de energía, que ya se los doy acá con las simplificaciones generales y asumiendo que estamos en estado estacionario. Recuerden que de las diapositivas anteriores llegábamos a que tanto para turbinas como para compresores, la potencia involucrada era igual a menos el caudal másico por el delta H. En ese caso, en este caso que estamos trabajando con gases ideales, el delta H simplemente lo reemplazarán por Cp, el Cp medio para este rango de temperaturas, por el delta T asociado. En este caso les puse un N con puntitos, ¿sí? Refiriéndome al caudal, en este caso expresado en forma molar, porque en general van a encontrar el Cp expresado en forma molar. Recuerden que esto es simplemente una cuestión de plantear las unidades para poder diferenciar si tenían que expresar al caudal en términos másicos o en términos molares respecto a cómo esté expresado el Cp. Entonces, ¿cómo calcular el delta S, la variación o el aumento de entropía asociado a nuestro proceso si trabajamos con gases ideales? Simplemente planteo otra vez lo asociado a nuestro caudal másico molar y multiplico la variación de entropía asociada a un gas ideal, que es simplemente la variación de entropía que ustedes ya aprendieron para sistemas cerrados. Acá yo estoy utilizando esta expresión porque va a ser la que más, van a ser los datos que más van a tener a su alcance trabajando con sistemas abiertos, la temperatura y la presión. Probablemente con turbinas y compresores siempre van a estar hablando o identificando las entradas y las salidas con temperaturas y presiones y no así con volúmenes específicos. De todos modos, sepan que es válido usar cualquiera de las tres expresiones que conocen para calcular el aumento de entropía. ¿Qué pasa con la salida isentrópica operando con gases ideales? Recuerden que la salida isentrópica va a estar asociada a procesos que son adiabáticos, además reversibles y además en este caso con gases ideales. Nosotros ya sabemos desde la primera parte de la materia que cuando un proceso se da en forma diabática, reversible y opera con gases ideales, lo que se cumple es que el producto de P por B a la gama se mantiene constante. La única diferencia es que ahora en vez de poner volumen voy a poner flujo volumétrico. ¿Sí? Esto va a estar expresado en términos del tiempo también y desde ya que esto se va a mantener constante para una salida isentrópica. Por lo tanto, tanto para la turbina como para el compresor, la salida isentrópica la voy a poder identificar a partir de esta expresión, que si opero y reordeno un poco matemáticamente, voy a llegar a que la temperatura 2 le pongo la S arriba para diferenciarlo de la salida real, o sea, la temperatura de salida del proceso ideal, reversible o isentrópico, va a estar relacionado con la temperatura de entrada
y este cociente o esta relación de compresión, como se conoce en el caso de los compresores, afectado por este término vinculado con el Cp y el Cv del gas que estamos estudiando. Entonces, si yo lo que quiero es estudiar la potencia isentrópica asociada a mi proceso con gases ideales, simplemente reemplazo esta expresión que tenemos acá, reemplazo la temperatura 2 por la temperatura 2 isentrópica y llego a esta última expresión. Visto todo esto, estamos en condiciones entonces de primero recordar que la eficiencia isentrópica para un equipo que genera potencia va a estar dada por el cociente entre la potencia que realmente se generó, o sea, a través del proceso real, y la que se podría haber generado a través de un proceso isentrópico. En caso, reemplazando estos dos términos de potencia para la simplificación que considera que la energía potencial y cinética para la turbina son despreciables frente al salto entálpico y que además la turbina en los dos casos estaba aislada térmicamente, esta eficiencia isentrópica nos queda expresada de esta manera. La eficiencia exergética la habíamos definido como el cociente entre la exergía aprovechada respecto a la exergía suministrada. En el caso de una turbina, ¿cuál es la parte que se aprovecha? Es la parte de la potencia real que genera nuestro equipo. Eso va a ser lo que nos dé la pauta de cuál es la energía que realmente se aprovechó. ¿Y cuál fue la energía suministrada para que eso ocurra? La energía suministrada para que eso ocurra en realidad, o sea, ustedes pueden hacer este cociente de vincular simplemente el trabajo útil con el trabajo útil óptimo o potencia, dado que está expresado en función del tiempo, ¿sí? Pero la realidad es que esto viene de plantear, de razonarlo de esta manera, que lo que estamos vinculando es la energía aprovechada respecto a la energía suministrada. ¿Cuál fue la energía suministrada para que nuestra turbina genere esta potencia? Fue toda la energía disponible que traía nuestro fluido y que disminuyó al haber pasado a través de nuestro dispositivo. Entonces, la disminución de exergía asociada a nuestro sistema, que es la variación de exergía del abierto, solamente la asociada al sistema en sí, va a ser toda la energía que estaba disponible y que fue suministrada para poder convertirse en esta potencia útil. Para el caso de los equipos que requieren potencia para funcionar, como son las bombas y los compresores, tanto la eficiencia isentrópica como la exergética se plantean al revés. La eficiencia isentrópica, tanto para bombas como para compresores, va a ser entonces el cociente entre la potencia isentrópica y la potencia real que hubo que suministrarle al proceso para que ocurra. En el caso de que la energía cinética y potencial sean despreciables y que estén aislados térmicamente los dos dispositivos, llegamos a esta expresión. Recuerden que en las bombas es muy común que se utilicen, además de para aprovechar el aumento de la presión, además de para aumentarle la presión a nuestro fluido, se utilizan también muchas veces para aumentarle la energía potencial. Por lo tanto, esto recuerden que es solamente una generalización para este caso que menciono acá. La eficiencia exergética para el caso de bombas y compresores otra vez va a ser la exergía aprovechada respecto a la exergía suministrada. Recuerden que al haber suministrado potencia de forma externa a nuestro proceso, lo que logramos fue aumentar la energía disponible de nuestro fluido. Esa energía disponible va a ser la energía que justamente estamos aprovechando y va a ser el aumento de exergía o el aumento de la energía disponible de nuestro proceso, del abierto, del sistema. ¿Cuál fue la exergía o la energía disponible que tuvimos que suministrar para que eso ocurra? Justamente la potencia útil. Lo pongo en términos absolutos porque es negativa, recuerden. Si haciendo el balance exergético van a llegar a que, dado que la bomba y el compresor son sistemas que consideramos adiabáticos, la variación de exergía del sistema abierto es igual a la variación de exergía total del abierto y por lo tanto es igual a menos el trabajo útil óptimo. Y es por eso que llegamos a esta igualdad. En el caso particular de las bombas que operan con fluidos incompresibles, al plantear el balance del segundo principio, llegamos a la conclusión de que para una bomba isentrópica, o sea, una bomba que funciona en forma adiabática reversible, por lo tanto sin fricción, la temperatura de entrada y la temperatura de salida son iguales. De esta manera, al plantear el rendimiento isentrópico de la bomba, el término de delta T asociado a la potencia de la bomba isentrópica desaparece.
Por lo tanto, nos queda planteado de esta manera el cociente para el rendimiento isentrópico de la bomba y el rendimiento isentrópico el rendimiento exergético para una bomba nos quedará entonces como la relación entre la exergía aprovechada, que fue el aumento de exergía asociado a nuestro sistema, toda la energía que ganó nuestro fluido a expensas de la energía suministrada, que fue en este caso la potencia útil. Vamos a analizar ahora equipos sin potencia y vamos a empezar por los intercambiadores de calor. Si bien esto es algo que ustedes van a analizar y estudiar con una gran profundidad en la materia tecnología de la energía térmica, ahora les voy a mostrar simplemente un esquema, una de todas las posibles disposiciones que vamos a encontrar para estos intercambiadores de calor, simplemente para que entiendan el análisis que vamos a aplicar a continuación. Les estoy mostrando el ejemplo de un intercambiador de calor de tipo casco y tubos, en el cual les muestro que tienen ingresando por acá el ingreso a los tubos. Fíjense que por acá representamos el ingreso de nuestro fluido a estos tubos. Estos tubos tienen paredes diatérmicas que van a poder estar intercambiando calor a lo largo de todo su recorrido con lo que esté transcurriendo por acá, por el casco. Pero primero prestemos atención a lo que pasa por los tubos. Entra por acá, pasa por los tubos, lo único que hizo fue intercambiar calor con un fluido a través de sus paredes diatérmicas y sale por acá. Nunca se mezcló con el otro fluido y además lo que vamos a considerar, por lo menos en el análisis de esta materia, es que además no cambió la presión del fluido desde que entró hasta que salió. Si bien esto es una aproximación, ¿sí? Existe la pérdida de carga y no es ni siquiera despreciable, después la van a estudiar en profundidad también ustedes, nosotros acá en termodinámica suponemos que es despreciable para el objetivo de nuestro estudio. Entonces, entra por acá un fluido que lo único que hace es intercambiar calor y salir por acá. No pierde presión y no se mezcla con el fluido que entra por esta otra entrada. Vamos a analizar ahora esta otra entrada. Esta es la entrada al casco. Lo que hace nuestro fluido es entrar y a través de estos baffles lo único que hacemos es organizarlo de manera que esté más en contacto con los tubos, que si los baffles no estuvieran, todo esto lo van a aprender más adelante. Simplemente lo que les quiero mostrar es que otra vez tenemos un fluido que entra por acá, lo único que hace es intercambiar calor a través de las paredes diatérmicas de los tubos con el fluido que circula por los tubos y sale por acá. Desde ya que existe una pérdida de carga, pero en nuestra materia vamos a considerar otra vez que el fluido que entró por acá y salió por acá no varió su presión, tampoco se mezcló con el otro fluido que estaba por acá. Todo esto se los cuento porque vamos a considerar que los intercambiadores de calor son dispositivos que están aislados térmicamente. Entonces, es difícil de entenderlo si no vemos que en realidad el intercambio de calor se da por dentro del dispositivo, ¿sí? Fíjense que acá afuera está marcado como en amarillito. Vamos a considerar que todo esto está aislado térmicamente. Lo que buscamos es que todo el intercambio de calor se dé entre el fluido de los tubos y el fluido del casco y nada más, que no se pierda parte del calor hacia los alrededores, ¿se entiende? Entonces, nuestro dispositivo está aislado térmicamente. Si miramos hacia adentro nuestro dispositivo, hay por supuesto un intercambio de calor que se da entre dos fluidos diferentes que pueden estar a dos presiones diferentes desde ya. La única condición que vamos a poner es que la presión de este fluido a la entrada y a la salida se mantienen iguales y la presión de este fluido a la entrada y a la salida se mantienen iguales. ¿Qué pasa si entonces aplicamos el balance del primer principio, el segundo principio de la termodinámica, a los intercambiadores de calor? En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser representar a nuestros equipos de esta manera, en los cuales vamos a estar representando con un caudal que llamamos M1, por ejemplo, a el caudal de uno de los dos fluidos que están en juego, ¿sí? Y este caudal a la entrada y a la salida de su propio conducto se mantiene constante y consideramos que la variación de presión en todo el proceso asociado a este fluido fue nula. Por otro lado, tenemos una segunda entrada a nuestro volumen de control que es la asociada al segundo fluido. Este segundo fluido entrará y saldrá de nuestro volumen de control con un caudal másico constante, que lo llamaremos en este caso M2, por ejemplo, y vamos a decir también que la variación de presión asociada a este segundo fluido es nula.
Entonces, de esta manera lo que estamos representando es que a nuestro volumen de control entran dos corrientes y salen dos corrientes. Estas dos corrientes no se mezclan y cada una de las corrientes en sí, en forma individual, mantienen la presión a la salida igual a la presión de entrada. Entonces, aplicamos el balance de energía en primer lugar y fíjense que ahora ya planteo al delta H, al delta de energía cinética y potencial en forma general y no sin sacar como factor común en el M punto porque justamente tenemos más de una corriente de entrada y salida. Entonces, las aproximaciones que vamos a hacer para los intercambiadores de calor, como ya les dije, son, en primer lugar, lo vamos a aislar térmicamente, porque buscamos que toda la energía que tenga uno de los dos fluidos para entregar al otro fluido sea aprovechada por el segundo. Entonces, el término de calor lo vamos a simplificar siempre que podamos, o sea, a no ser que nos digan lo contrario, este término lo vamos a anular. El término de potencia desde ya que no va a estar presente, fíjense que no hay ningún dispositivo entregando o generando potencia en un intercambiador de calor. Vamos a considerar que la energía potencial es despreciable porque o bien el intercambiador es horizontal o si es vertical, son equipos que no son tan altos como para que la variación de energía potencial tenga alguna importancia respecto a las demás. Y la energía cinética también la vamos a considerar despreciable respecto al resto. Lo que va a llegar a la conclusión a la que vamos a llegar es que entonces los intercambiadores de calor operan con un delta H total igual a cero. Cuando abrimos este delta H, llegamos a que está compuesto entonces por la variación de entalpía asociada al caudal másico 1 más la variación de entalpía asociada al caudal másico 2. Entonces es esta la relación de entalpías que se mantiene. Lo que estamos diciendo es que entonces todo el salto entálpico que estuvo involucrado con uno de los dos fluidos va a ser el salto entálpico con el signo opuesto involucrado para el segundo fluido. A la hora de hacer el balance de entropía, recuerden que es muy importante lo siguiente. Vamos a considerar que nuestro intercambiador de calor está aislado, por lo tanto el término de variación de entropía de los alrededores desaparece, eso está bien, pero no hay que olvidarnos que por más que nosotros estemos siguiendo como fluido de proceso, por ejemplo, a esto que llamamos acá M1 y este M2 lo hayamos usado como un servicio auxiliar para aumentar o disminuir la temperatura de nuestro proceso, no tenemos que olvidarnos que en nuestro volumen de control estamos considerando también a este M2 como una entrada y una salida. Por lo tanto, va a ser también parte de la variación de entropía de nuestro volumen de control. Entonces, para nuestro volumen de control, la variación de entalpía, de entropía, tal como lo fue para la entalpía, será la variación de entropía específica asociada al caudal 1 más la variación de entropía específica asociada al caudal 2. Y esta suma será lo que me tendrá que dar mayor o igual que 0 para no estar violando la segunda ley de la termodinámica. Si planteamos el balance de exergía, llegamos entonces a que con las simplificaciones que hicimos acá, llegamos a esta expresión general en la cual lo que observamos es que si esto es menor que cero, o sea, si la potencia perdida es mayor que cero, va a ser solamente, nos va a estar hablando de que hubo trabajo perdido o potencia perdida asociada a solamente irreversibilidades. O sea, todo el trabajo útil óptimo asociado a un intercambiador de calor va a ser siempre trabajo o potencia perdida. ¿Cómo vamos a analizar el rendimiento exergético para un intercambiador de calor? Recuerden otra vez que lo que vamos a plantear va a ser la exergía aprovechada sobre la exergía suministrada. Y acá es un poquito más difícil de interpretarlo que en los equipos con potencia, porque, como les dije recién, en nuestros intercambiadores de calor probablemente estemos siguiendo a nuestro proceso, como por ejemplo puede ser el caudal 1 nuestro proceso y el caudal 2 un servicio, y el caudal 1 a su vez puede estar aumentando su temperatura, o sea, aumentando su disponibilidad de exergía a expensas de una disminución del caudal 2, o al revés. ¿Sí? Nada nos dice que nuestro caudal, que nuestro fluido de proceso necesariamente se esté calentando o enfriando. Pueden ocurrir las dos cosas. Vamos a estar utilizando intercambiadores de calor para cualquiera de las dos prestaciones. Entonces, a la hora de plantear el rendimiento exergético, lo que tienen que pensar es que van a vincular cuál fue el fluido que aumentó su disponibilidad de energía
y lo van a relacionar con el fluido que disminuyó su disponibilidad de exergía o de energía disponible. Esto es, el fluido para el cual la variación de exergía, o sea, este término que tenemos acá o este término que tenemos acá, el que haya sido mayor que cero, o sea, el que se haya alejado del estado muerto aumentando su energía disponible, va a ir en el numerador y en el denominador vamos a poner al fluido que disminuyó su disponibilidad de energía. Entonces, de esta manera vamos a lograr que este cociente nos dé menor o igual que 1, igual a 1 en el caso de un proceso reversible en el cual no haya potencia perdida asociada, que es lo mismo que decir que no hubo generación de entropía. A continuación vamos a analizar calderas y condensadores, que son dispositivos cuyo objetivo es el intercambio de calor con fuentes térmicas. El caso particular de las calderas los vamos a analizar de la siguiente manera. Tenemos un volumen de control con una única corriente de entrada y una única corriente de salida, con un delta P asociado igual a cero. Por lo tanto, vamos a considerar que las calderas trabajan a presión constante, desde ya que reciben calor desde una fuente térmica a alta temperatura. Y si planteamos el balance de energía y hacemos las aproximaciones correspondientes, vamos a llegar a la siguiente expresión. Fíjense que como aproximaciones lo que hicimos fue considerar desde ya que no hay potencia, eso no es una aproximación, sino que las calderas no operan con potencia involucrada, y como aproximaciones lo que hicimos fue suponer que toda variación de energía cinética o potencial asociada es totalmente despreciable frente al salto entálpico involucrado, desde ya que sacamos el caudal másico como factor común por ser único caudal de entrada y salida. Si hacemos el análisis del segundo principio, vamos a obtener que la variación de entropía para el sistema va a ser justamente el caudal por la variación de entropía específica asociada a la diferencia entre la entrada y la salida de nuestro volumen de control, y en este caso sí tenemos una variación de entropía asociada a los alrededores, que en este caso es una fuente térmica que llame con una temperatura de fuente asociada que llame temperatura de fuente caliente. De esta manera lo que les quiero mostrar es que la temperatura de esta fuente caliente tendrá que ser sí o sí mayor o a lo sumo igual a la temperatura a la cual sale nuestro fluido del volumen de control. ¿Qué quiero decir? No vamos a poder nunca calentar un fluido a una determinada temperatura T2 con una fuente a una temperatura menor que dicha temperatura. Esto se los aclaro porque muchas veces la temperatura de fuente no es dato, sino que lo que tenemos que hacer es una aproximación y decir, bueno, si bien no conozco la temperatura de la fuente con la cual se intercambió este calor, sí sé que por lo menos tendrá que ser mayor o igual a la temperatura de salida. Entonces, como caso conservador, ponemos esa temperatura de salida como temperatura de fuente. A la hora de plantear el rendimiento exergético para una caldera, vamos a plantear entonces otra vez el cociente entre la exergía aprovechada respecto a la suministrada. La exergía aprovechada en una caldera va a ser justamente la exergía de mi proceso, la exergía del sistema, o sea, a través de una fuente a una alta temperatura, lo que hicimos fue aumentar la disponibilidad de energía de nuestro fluido de proceso. Por lo tanto, en el numerador irá la variación de exergía del sistema y en el denominador va a ir la exergía suministrada. Acá la energía que estuvo en juego, la energía suministrada para que nuestro fluido aumente su disponibilidad energética, fue la involucrada con la fuente, de la cual pudimos aprovechar el calor afectado por el coeficiente o el factor de Carnot, que vincula entonces la temperatura del estado muerto con la temperatura de la fuente con la cual se intercambió dicho calor. En el caso de condensadores tenemos un diagrama similar al de las calderas, en el cual entra un único flujo a nuestro volumen de control y sale un único flujo. También vamos a considerar que los condensadores trabajan a presión constante, pero en este caso el calor es desechado desde los condensadores hacia alguna fuente térmica o sumidero a una temperatura inferior. Entonces, el balance de energía haciendo las aproximaciones correspondientes, otra vez no tenemos potencia y vamos a considerar que la variación de energía cinética y potencial son despreciables frente al salto entálpico. El balance de entropía nos queda expresado de esta manera, en la cual ahora lo que vinculo es al intercambio de calor con una temperatura de fuente más fría.
En caso de que no cuenten con el dato de la temperatura de fuente, sepan que como máximo esa temperatura de fuente tendrá que haber sido la temperatura a la cual sale nuestro fluido del dispositivo. No podemos enfriar entonces a una corriente con una temperatura superior a la temperatura a la cual estamos logrando como temperatura final. Entonces, como caso conservador, en caso de no tener el dato de la temperatura de fuente, decimos que esa temperatura de fuente como mucho tuvo que haber sido igual a la temperatura de salida de nuestro fluido de proceso del dispositivo o del volumen de control. Por lo tanto, esa temperatura de fuente tendrá que haber sido menor o igual a esa temperatura de salida. Para el caso del balance del rendimiento exergético, vamos a relacionar otra vez la exergía aprovechada sobre la suministrada. Y acá es donde otra vez tenemos que plantearlo desde una perspectiva diferente. Fíjense que en este caso la energía que se aprovechó fue la energía que se llevó la fuente. Fue la fuente la que tomó energía de nuestro proceso y aumentó en todo caso su disponibilidad de energía. Si bien nuestro análisis va a estar basado en nuestro fluido de proceso, en nuestro sistema, en este caso, en el caso de un condensador, nuestro sistema fue el que suministró energía a esa fuente. Por lo tanto, el rendimiento exergético para un condensador nos quedará expresado de esta manera. Sin embargo, cabe destacar que también van a encontrar dispositivos que se usan como condensadores, en los cuales lo que se usa como fuente de enfriamiento es un fluido incompresible. Son sistemas de estas características, como el esquema que les pongo acá, son justamente como el intercambiador de calor que les comenté al principio, entra un fluido por los tubos, ¿sí? Y sale a una misma presión que la que entró, y lo que entra por la carcasa es el vapor, que al estar en contacto con los tubos e ir siguiendo este caminito alrededor de los bafles, va condensando y se descarga por aquí abajo el condensado. En estos casos el análisis no se hace considerando que su fluido intercambió calor con una fuente a una temperatura constante, sino que se plantea un balance para un intercambiador de calor, en el cual nos va a quedar nuestro sistema de este lado, la importancia de lo que le ocurrió a nuestro sistema va a estar justamente en la variación de su entalpía, y por otro lado lo que tenemos es el delta H asociado a un servicio que es el fluido, justamente este fluido incompresible que se utiliza como servicio, ¿sí? Como agua, probablemente agua de enfriamiento, con la cual se logró la condensación de nuestro vapor de sistema. En ese caso entonces, otra vez, nos queda que la variación de entropía asociada a la fuente térmica o a los alrededores se desprecia porque consideramos que todo este dispositivo es adiabático, pero entonces para hacer el balance tenemos que considerar que a nuestro volumen de control entró y salió este caudal de servicio, ¿sí? Este caudal que se utilizó para enfriar a nuestro sistema y condensarlo. Entonces tendrán que tener como parte del sistema en cuenta a estos dos términos, ¿sí? A los dos subsistemas. En ese caso, entonces, la variación de exergía total del abierto nos queda expresado de esta manera. Vamos a analizar ahora a lo que se conoce como cámaras de mezcla. Las cámaras de mezcla sirven para justamente mezclar dos o más corrientes y obtener una única corriente con propiedades uniformes como salida. El tema es que no siempre las cámaras de mezcla van a ser cámaras propiamente dichas. Muchas veces se va a tratar de uniones, ¿sí? Una unión en T, por ejemplo, de dos o más corrientes que resultan en una tercera corriente con las propiedades homogéneas. De todos modos, más allá de la forma física que tenga la cámara de mezcla, las vamos a representar de esta manera, englobando entonces al volumen de control, con las fronteras, digamos, de nuestro volumen de control, a lo que ocurra aquí dentro. Como ya les dije, podrá ser una cámara, un receptáculo en sí, o bien una unión de varias corrientes que resultan en una única salida. Lo importante a considerar acá, y es más que importante, es que todas las corrientes de entrada a esta unión o a esta cámara deberán tener la misma presión, que será a su vez la presión de salida del dispositivo. Esto es porque fíjense que si existiese alguna de las corrientes con una presión menor que otra, el flujo tendería a compensar esa falta de presión en alguna de las corrientes. Entonces, condición necesaria para alimentar cualquier corriente
a un punto de mezclado va a hacer que las corrientes compartan la misma presión, ¿sí? Entonces, todas las corrientes a la misma presión y como vamos a considerar que acá adentro no hay cambios apreciables de presión, vamos a considerar también que la presión de la corriente de salida es igual a la presión de cualquiera de las corrientes de entrada. Por lo tanto, si ustedes están trabajando con una cámara de mezcla de la cual solo conocen la presión de salida, esa información es suficiente para poder deducir que que las presiones de todas las corrientes de entrada también fueron las mismas. Entonces, lo que se hace es plantear en primer lugar al balance de masa. Sabemos que el caudal de salida para un estado estacionario tendrá que ser necesariamente igual a la suma de todos los caudales de entrada, de todas las corrientes de entrada. Cuando planteamos el balance de energía, lo planteamos de esta manera y fíjense que el delta H lo planteo así, sin sacar un factor común, porque justamente está compuesto por varias corrientes de entrada, ¿sí? Ahora, hay aproximaciones que van a poder hacer en las cámaras de mezcla, pero va a depender el caso. Van a encontrarse con cámaras de mezclas en las cuales en realidad lo que se busca a partir de ese receptáculo es entregarle calor al fluido. Van a encontrar cámaras de mezclas que tienen pérdidas de calor hacia el exterior, con lo cual no pueden simplificar este término de calor, y van a encontrar otras que simplemente lo que buscan es una mezcla del fluido para homogeneizar las propiedades a la salida, en las cuales el término del calor no nos interesa o aislamos la cámara para no perder energía en el proceso de mezclado, o la unión es tan chiquita que el proceso de pérdida de calor lo consideramos despreciable frente a otros términos energéticos. Entonces, en esos casos podrían simplificar el término de calor. En otros no, y por eso es que les dejo todo el análisis con el término de calor y ustedes saben que en caso de que la cámara esté aislada térmicamente, considerarán esto despreciable. El término de potencia, en general, también lo van a considerar. La cámara de mezcla en sí no tiene potencia asociada, ni consume ni genera potencia. Pero van a encontrar casos en los cuales la mezcla es ayudada por un agitador, por dar un ejemplo, que entonces tiene una potencia, o sea, la energía que entrega el agitador para esa mezcla es considerada una potencia que se suministra de forma externa. Es por eso que también les dejo este término para todo el análisis subsiguiente. De todos modos, les aclaro que en general a las cámaras de mezcla las van a considerar adiabáticas y sin potencia, con lo cual este delta H sería 0 y este término nos quedaría igual a la sumatoria de todas las corrientes de entradas con sus entalpías específicas asociadas. Ahora, ¿cómo hacer el análisis para cuando tenemos muchas corrientes asociadas? Fíjense que lo podemos plantear o bien como la masa, el caudal másico que sale con la entalpía específica de lo que sale de nuestro volumen de control, menos todas las masas que entran con las entalpías específicas asociadas a cada una de esas entradas. O también lo que podemos hacer es considerarlo de esta otra forma que si lo reordenan matemáticamente se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Podemos considerar que voy a seguir al caudal que entra acá como M1 y lo sigo como M1 y digo que M1 entró con una entalpía igual a H1 y salió un M1 con una entalpía igual a H de salida. A eso le sumo la otra parte de nuestro sistema, que sería el M2. Entra un caudal M2 y sale también ese M2 con una entalpía que es HS. También es igual a la misma entalpía específica que tenía mi caudal 1 cuando salió. Como si partiésemos este caudal de salida en todas sus partes componentes. Esto se los digo porque a algunos les va a resultar más simple analizarlo de esta manera, como todo lo que sale menos todo lo que entra, y a otros les va a resultar más fácil seguirlo así, como lo que entró por lo que varió en propiedades ese caudal que entró. El segundo caudal que entró por la variación de entalpía asociada a ese caudal. Y así lo podrán ir siguiendo y podrán hacer el mismo análisis también para la entropía. ¿Sí? La entropía también la podrán plantear entonces como el caudal másico a la salida por la entropía específica de esa salida, menos los caudales másicos de entrada por la entropía específica asociada a cada caudal másico de entrada, o como se los planteo acá, cada uno de los caudales con el delta S apropiado a ese caudal másico.
Acuérdense que acá les estoy incluyendo el término del calor si es que nuestra cámara de mezcla intercambió calor con alguna fuente y acá lo que irá sería la temperatura de la fuente con la cual se intercambió ese calor. Si el sistema perdió calor hacia los alrededores, irá la temperatura de los alrededores. Si al sistema se le entregó calor desde una fuente en particular, acá irá la temperatura de esa fuente. El balance de exergía nos queda de esta manera. Recuerden que si no hubo ningún agitador y por lo tanto podemos simplificar, digamos, este término de potencia, todo el trabajo útil óptimo asociado a una cámara de mezcla será potencia perdida. Las válvulas son dispositivos de estrangulamiento de flujo que lo que hacen es provocar una reducción considerable de la presión del fluido. Van a ver en mayor profundidad diferentes diseños, diferentes dispositivos en la materia de control automático principalmente. A las válvulas las vamos a representar a través de símbolos de este tipo. Fíjense que si lo rodeamos con el volumen de control vamos a encontrar una única entrada y una única salida, que en estado estacionario esto implica que entonces manejan un caudal másico constante. Fíjense que las válvulas son dispositivos pequeños en los cuales cualquier pérdida de calor resulta irrelevante, no hay potencia en juego y la variación en la energía cinética y energía potencial, por las mismas razones de que son dispositivos pequeños y que en general tampoco tienen grandes variaciones de área asociadas, vamos a considerarlos despreciables. Entonces, a lo que llegamos como conclusión por plantear el balance de energía para este dispositivo es que lo que no varía tampoco va a ser la entalpía. A las válvulas las vamos a considerar naturalmente isoentálpicas. De esta manera, si tenemos definido las condiciones de entrada a nuestro volumen de control, sabremos que como condición de salida lo que se va a conservar en este caso va a ser la entalpía. Entonces, la entalpía 1 y la entalpía 2 para una válvula se van a mantener constantes. Con respecto a la entropía, el balance entrópico será el siguiente, descartando entonces las contribuciones del término de entropía asociado a los alrededores o a cualquier fuente térmica, y desde ya que una válvula entonces todo lo que tiene asociado como potencia útil óptima va a ser la potencia perdida. Por último vamos a analizar a las toberas y difusores. Las toberas son dispositivos que lo que hacen es acelerar a los fluidos a expensas de reducir su presión y los difusores hacen lo contrario. Son dispositivos que aumentan levemente la presión de un fluido a expensas de disminuir la energía cinética de los mismos. A las toberas las vamos a representar de esta manera, en la cual se ve que el área transversal de la sección de salida es menor que el área de entrada. Esto se traduce entonces en un aumento de la velocidad a expensas de una disminución de la presión. Los difusores vamos a tener el caso contrario, el área de salida, el área transversal de salida va a ser mayor al área de entrada. Esto se traduce en una disminución de la velocidad, por lo tanto en un leve aumento de la presión. Entonces, si planteamos el balance de energía tanto para las toberas como para los difusores, encontramos que en realidad lo que está en juego va a ser justamente la energía cinética y la entalpía en ambos casos. En el caso de las toberas, entonces tendremos un aumento de la energía cinética a expensas de una disminución en la entalpía, y en los difusores tendremos un aumento en la entalpía a expensas de una disminución en la energía cinética. Para ambos casos, si planteamos el balance de entropía, nos va a quedar, justamente vamos a considerar que tanto las toberas como los difusores son adiabáticos por ser dispositivos pequeños y que en los cuales podemos despreciar cualquier pérdida de calor. Entonces la variación de entropía nos quedará de esta manera. En los casos en los cuales además podamos considerar que nuestro dispositivo opera de forma reversible, vamos a encontrar entonces que la variación de entropía es cero y vamos a llegar también a la conclusión de que no hay potencia perdida, con lo cual el trabajo útil óptimo en esos casos es igual a cero. Fíjense que ahí se anularía este término y esta suma de estos dos términos de por sí se anula porque vienen del balance de energía para ambos casos, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando hagamos el balance de energía para un caso ideal, o sea, para un caso en el cual no varíe la entropía, y planteemos un fluido incompresible? Acuérdense que los casos isentrópicos para fluidos incompresibles implicaban que la variación de temperatura sea nula, que se maneje a temperatura constante.
En ese caso, el balance de energía para un fluido incompresible y un atobero difusor ideal nos quedará expresado de esta manera, con lo cual se ve que se va a aprovechar al máximo la velocidad a expensas de disminuciones en la presión, o al revés, se va a aprovechar al máximo el aumento de la presión que pueda llegar a otorgar la variación en la velocidad. ¿Qué pasa si nuestro atobero difusor también es un caso ideal, es un caso reversible en el cual el delta S sea cero, pero en este caso esté operando con un gas ideal? Si está operando con un gas ideal, la ecuación que se cumple para una evolución reversible isentrópica, o sea, diabática reversible, es que P por B de la gamma se mantenga constante, y es por ello que entonces reemplazamos a la temperatura de salida por esta expresión que habíamos deducido un par de diapositivas atrás. Con esto damos por terminada esta clase y recuerden que esto es simplemente un material de apoyo que deberán complementarlo con las clases de consulta, con la bibliografía de la materia y con las clases prácticas.